Vamos como siempre a ponernos en la presencia del Señor, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos regales hoy una vez más una unción especial de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia. Ven, Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, penetra en los corazones de tus fieles, destapa nuestros oídos espirituales. Ven, Espíritu Santo de Dios, y permea por esos poros de la piel espiritual para que entre este mensaje a lo más profundo de nuestro corazón y podamos hacer realidad en nuestra vida esta palabra que hoy vamos a escuchar. Todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado el capítulo 3, versos 7 al 12. Dice así: En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fueran a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, este texto del Evangelio que hoy estamos leyendo tiene muchísimo que ver con la primera lectura, que obviamente creo que ya tenemos claridad de que pues David le tocó esconderse por la gritería o la algarabía de todas las personas que salieron a recibir a Saúl. Pues lo mismo está sucediendo aquí con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí también tenemos que aprender muchas cosas. Primero, dice que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Dios siempre iba acompañado de personas que eran testigos de lo que Él era, de lo que Él hacía, de cómo Él oraba, de su rectitud, de su vida correcta, de sus amigos cercanos a quienes estaba formando. Esto es muy importante saberlo porque es lo que precisamente nosotros debemos hacer, estar cerca del Maestro, siempre cerca del Maestro, para poder aprender de Él, para poder saber cómo es que Él actúa, cómo obra, cómo camina, cómo habla, cómo perdona, cómo sana. Eso es lo que ha hecho el Señor siempre. Nos enseña cómo vivir. Y por eso Él vino a formar una iglesia, pero vino a formarla con sus propios discípulos. Dice que lo siguió una gran muchedumbre de diferentes lugares. ¿Y por qué lo seguían? Porque la gente se enteró de todos los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Porque el mayor bien residía en Él. Y por eso era que podía hacer todos los milagros que Él quería. Y por eso la gente obviamente era en busca de que se le resolviera su problema. Seamos muy sinceros. A nuestro Señor Jesucristo lo sigue la gente básicamente porque necesitan milagros. Muy pocos son los que lo siguen o se quedan con él por su doctrina. El Señor siempre ha querido enseñar a la gente y siempre entraba a las sinagogas a enseñar, pero la gente lo seguía por los milagros, no ni siquiera por las enseñanzas. No obstante, la enseñanza más valiosa de nuestro Señor Jesucristo es su palabra y su vida. Y por eso nosotros tenemos que copiar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, mirar cómo caminaba, cómo perdonaba, cómo hablaba, qué era lo que hacía. Lo demás son añadiduras que llegan. Y esto lo vemos actualmente en muchos predicadores. Las personas se sanan, pero no se sanan porque el predicador sana, se sanan porque el Señor sana. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre tenemos una recompensa de Dios cuando lo hacemos con fe. Y es como la añadidura. Siempre las sanaciones y los milagros son las añadiduras del buen mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, pues también tuvo que establecer una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Pues pedir que le pusieran una barca para que la gente no se tirara toda a tocarlo, porque si no, entonces ya ni siquiera lo dejaban caminar. Era una cosa muy difícil. A veces esto nos parece extraño cuando hay, digamos, en congresos, predicaciones o predicadores incluso que van a ciertos congresos que tienen dones de sanación, de liberación, pues todo el mundo se vuelca a tocarlo y hermano, a mí, sáneme, libéreme, venga, hermano. Y entonces por eso toca montar una estrategia, digamos, de cuidado para poder
desarrollar perfectamente el apostolado o el ministerio al que hemos sido llamados. Sin embargo, aquí hay algo que es más interesante. Dice aquí que los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. ¿Por qué? Precisamente porque el espíritu del mal siempre quiere hacer escándalo, quiere exacerbar la vanidad, quiere incluso exagerar en materia de bendiciones. ¿Para qué? Para dañar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a colocar un ejemplo. Va uno a un retiro espiritual, por ejemplo, y hay una persona que tal vez tiene una opresión demoníaca. No estoy diciendo posesión, estoy diciendo opresión, es decir, un dolor profundo allí inoculado por el espíritu del mal. No es que el demonio esté dentro de esa persona. Pero estamos en plena oración y de pronto la persona lanza un grito desgarrador. Y claro, como la persona lanza un grito desgarrador y van personas por primera vez allí, y pues estas personas se asustan, piensan que es un demonio que le ha salido y entonces se levantan, se retiran y después se quieren ir ya del retiro. No, es que a mí me da miedo, es que yo no vine a esto, es que mire, es que... Y uno va a ver a la persona que lanzó el grito desgarrador y es sencillamente una persona que tiene un dolor. Pero ¿qué hace? El espíritu del mal la utiliza para asustar a los demás, para distraer la atención. Por eso es que en ciertos momentos hay que decir, silencio, se callan en nombre de Jesús. Porque el espíritu del mal utiliza precisamente todo este tipo de situaciones para que las personas pues se escandalicen y salgan corriendo y se dañe la obra del Señor. Es más, ya lo hemos leído en otras oportunidades que el Señor ya no podía entrar a algunas aldeas por la cantidad de gente que lo estaba esperando, porque Él le decía a todos, no les digan lo que dicen, no les digan lo que dicen, porque el Señor quería mantener un estatus de prudencia, un bajo perfil, para poder llevar a cabo la misión de la salvación. De lo contrario, se atravesaban y no podía hacer la misión de la salvación. Voy a poner otro ejemplo para que nos quede claro este asunto. Vamos a suponer un sacerdote, pues tiene un don de exorcismo o un don maravilloso de sanación y la gente empieza a ir donde el sacerdote. Y de pronto empiezas a darte cuenta que el sacerdote, pues, hombre, sana y sana a muchas personas y comienzas a darte cuenta que el siguiente fin de semana la iglesia está más llena y que el siguiente semana está más llena y que entonces ahora la gente asiste a la parte de afuera, entonces tienes que contratar carpas y todo eso. Y empieza a notarse mucho que el sacerdote tiene algo extraordinario y la gente empieza a casi que a idolatrar a ese sacerdote. Y por supuesto esto llega a oídos del obispo hasta que el obispo lo tiene que trasladar a un lugar y lo oculta sencillamente porque pues esta persona quizá ya se convirtió en una idolatría y no en un camino de salvación para muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Pues se daña la obra con las personas y se daña también el trabajo del sacerdote. ¿Todo por qué? Porque todo el mundo comenzó a idolatrar a esa persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que sí disfrutar de los dones y de los carismas que Dios nos regala, pero ser prudentes con los dones y los carismas. No estar anunciando tantas cosas, ni exagerando tantas cosas que ciertamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Él puede hacer sanaciones extraordinarias, inmensas. De hecho, yo mismo he visto en algunos lugares unas sanaciones impresionantes como el Espíritu de Dios sana. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ser prudentes, siempre prudentes. ¿Para qué? Para no echar a perder la obra que Dios quiere que se haga a través de esa persona que tiene el don o que tiene el carisma. Hay personas que pues son tan escandalosas con esos dones y esos carismas que lo que hacen es básicamente levantar enemigos por la envidia, que era lo que estaba sucediendo prácticamente con nuestro Señor Jesucristo y lo que estaba sucediendo con el rey David. Pues el rey Saúl, en vista de tanta algarabía y tanto endiosamiento allí a el rey David por estas mujeres que salieron a recibirlo, pues sencillamente pensó hasta en matar al rey David. Nosotros no podemos endiosar a nadie. Nosotros tenemos que sencillamente darle gracias a Dios por el don que le regala a las personas dentro de la iglesia. Nosotros no somos perfectos, ninguno. Cuando nosotros hablamos de un predicador o de una predicadora o de un sacerdote, cualquiera que sea, es un predicador. Nosotros somos solo instrumentos del Señor. Como decimos aquí en mi país, pitillos o popotes por donde pasa la gracia, pero el pitillo o el popote se desecha. Nosotros no somos más, pero a veces la gente
entra en procesos de idolatría sencillamente porque es que alguien le dijo, sí, es que él tiene un don de ver todo, es que él tiene un don de sanación, es que él tiene un don de tal cosa y mire esa persona y a veces hasta exageran demasiado. Y por supuesto se echa a perder ese trabajo que el Señor con tanto amor quiere desarrollar en sus hijos. Que el Señor nos regale a todos nosotros el don de la prudencia. Sepamos que existe, que Dios hace los milagros, pero no te habla cuando nosotros necesitamos hablar. De lo contrario, entonces seremos personas demasiado emocionales y no le traemos ningún beneficio a nuestra iglesia. Vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por tu bendita palabra, porque en ella siempre nos enseñas algo, Señor, porque siempre hay algo que aprender. Ayúdanos hoy a entender que es fundamental la prudencia, que tú tienes un plan maravilloso de salvación para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser partícipes de ese plan, Señor, pero sobre todo a permitir que ese plan se cumpla en el tiempo y de la manera como tú quieres que se haga. Aparta nuestro corazón, Señor, de los emocionalismos. Aparta, Señor, nuestro corazón de las pasiones desordenadas que incluso parece ser que dijeran cosas buenas, pero que lo que hacen es echar a perder la obra que tú tienes para nosotros. Por eso, con razón, en algún momento dices, no le echen las perlas a los marranos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor. En tus benditas manos colocamos nuestra vida y la vida de toda nuestra familia. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Y como siempre, si ustedes creen que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan y de otra parte a que se suscriban al canal. Gracias por estar presentes. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.